Queridos amigos y hermanos del Ministerio Evangelístico Internacional SOES Vida, reciban muchos saludos de parte nuestra, deseando siempre que ustedes estén muy bendecidos y prosperados. La palabra de hoy la traigo de Lucas 22, capítulo 34, que dice: Pedro, te digo que hoy mismo, antes de que cante el gallo 3 veces, negarás que me has conocido. Son palabras tristes que el Señor Jesús le dice a uno de sus discípulos. Ya su ministerio está casi por concluir. Es la celebración de la Pascua, o también llamado el Pesach en hebreo, que es celebrado cada año por los hermanos judíos. Pero en esa oportunidad el Señor Jesús le dice a sus discípulos que vayan a una casa con una sala muy amplia, en donde allí ellos preparen la comida para la última cena que Él tendría con ellos. En esta ocasión el Señor se sienta a la mesa con todos ellos y manifiesta que uno de ellos lo va a entregar. Todos se preguntan quién es, pero el Señor ya sabe quién es. Y Judas le dice: Señor, ¿seré yo? Y el Señor le manifiesta que sí. Es así que el Señor en esa cena demuestra una vez más la humildad que lo caracterizaba cuando le lava los pies a sus 12 discípulos, se los seca con una toalla o una tela que él tenía, y le dice que ese es un ejemplo de humildad, que el que quiera ser servido primero tiene que servir a los demás. Ahí nos instituye una humildad del Señor en que nuestro servicio a Dios debe ser caracterizado por la ayuda a los demás, porque si nos amamos nosotros mismos, también debemos amar al prójimo, que es uno de los mandamientos que el Señor resume allí y dice que el primero es amar a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, y el segundo es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Porque cumpliendo con estos dos mandamientos se puede cumplir con todos los demás que había instituido el Señor cuando le entregó las tablas a Moisés, y que eran 10, los 10 mandamientos. Pero en esta oportunidad el Señor lava los pies, dando su humildad a todos sus discípulos. Dice la palabra que Él se retira a orar al monte de los olivos y va con todos sus discípulos, y que el Señor durante la oración era tanta su angustia que un ángel llegó a confortarlo, porque su sudor eran como gotas de sangre que caían en el suelo. Él estaba tan, pero tan triste que le decía: Padre, que si no que hiciera que pase esa copa por él, pero que él iba a aceptar la voluntad. Como así sucedió. Él aceptó hasta el final la voluntad de su Padre. Pero Judas, su discípulo, el tesorero del grupo, ya había entrado en contacto con los sacerdotes y había quedado de acuerdo para traicionar al Señor a cambio de dinero. Cuando el Señor se retira a orar al monte de los olivos y va con él todos sus discípulos, al regresar
al lugar en donde estaban reunidos todos, encuentra que los discípulos se habían dormido, a lo cual él se molestó mucho porque decía que había que vigilar para evitar las tentaciones. Ya para esto Judas tenía todo planeado y calculado junto con los sacerdotes, que cuando el Señor estaba exhortando a sus discípulos en que debían ellos estar vigilantes para evitar las tentaciones, llega Judas junto con una multitud, unos sacerdotes, unos soldados, y él va directo y le da un beso en la mejilla a Jesús. Esa era la señal para saber quién era Jesús. Y entonces lo arrestan y lo llevan ante Poncio Pilatos primero y después a Herodes. Pero algo que el Señor había dicho se cumplió. El Señor le había dicho a Pedro que antes de que el gallo cantara 3 veces, él lo iba a negar. Y efectivamente a Pedro lo reconoce alguien y le dice, tú no eras uno de los discípulos que andaban con Jesús, y él lo niega. Después hubo 2 oportunidades más en que cantó el gallo y Pedro volvió a negar al Señor. El Señor es llevado, arrestado y es llevado ante las autoridades romanas como Poncio Pilato, quien dice que él pues no tiene autoridad para juzgar ni le encuentra ninguna falla, así que decide que lo lleven ante Herodes. Aquí vamos a parar esta parte, pero es el día en que nosotros debemos examinarnos internamente y ver que cada vez que le fallamos al Señor lo estamos negando. Cada vez que usted hace algo que sabe perfectamente que está mal, que el Señor no está de acuerdo, usted lo está negando. No sea como Pedro, que lo negó 3 veces en una misma noche. Ayúdese usted mismo y trate de llevar el camino recto como Dios lo quiere, lo más limpio posible, amando esa sangre preciosa de Cristo que fue derramada en la cruz del Calvario. Dios me los bendiga mucho. Hasta mañana. Shalom.